Hola a todos, Be'ezrat Hashem, 25 de Tishrei, continuamos con nuestro shiur de la Javimit. Hoy veremos alajot tefilá y nos vamos a concentrar en qué se debe hacer en caso de que hay una hilera de misiles en medio del rezo de la Amidá. Durante los últimos días que han pasado, en especial en el último Shabbat, a muchos les ha tocado tener que vivir momentos en los cuales en la mitad del rezo de la Amidá suena la sirena de misiles y resulta que nos encontramos frente al dilema de si acaso hay que interrumpir el rezo o no hay que interrumpirlo. Por ende, Be'ezrat Hashem, hoy analizaremos sobre qué es lo que hay que hacer en un caso como este. La Mishnah Masechet Brachot en Daf Lamed Amud Bet, en 30, trae que si es que una persona se encontraba en medio del rezo de la Amidá y una serpiente se le enrolla en el talón, no debe interrumpir su rezo. La Gemara en Daf Lamed Gimel, la página 33, Amud Aleph, trajo que solamente en el caso de una serpiente es que no se debe interrumpir el rezo. Pero si es que se trata de un escorpión, entonces sí se debe interrumpir el rezo. Es decir, solamente en el caso de una serpiente, el peligro no es suficiente y por ende no se debe interrumpir el rezo de la persona. Pero si es que se trata de un escorpión que se encuentra caminando y acercándose hacia la persona, en ese caso debe interrumpir inmediatamente su rezo, dado que no hay nada que se pueda interponer frente a un caso de riesgo de vida a la persona. Y está prohibido que la persona diga: no me voy a mover de acá, dado que el mérito del rezo va a hacer que no me suceda nada durante el rezo, dado que no hay nadie que le pueda prometer que suceda algo así. Y por ende está obligada la persona en interrumpir el rezo y dejar el lugar. Y si es que no es suficiente el hecho de que se vaya de ahí de forma silenciosa, sino que tiene que interrumpir y hablar para pedir ayuda de otros, también debe hacerlo. Esto también aplica en el caso de una serpiente que sí se considera un peligro real para la persona. Debe la persona interrumpir su rezo e ir a refugiarse, dado que no hay nada que se pare enfrente de un caso de riesgo de vida. Por ende, volviendo a nuestro caso de la sirena de misiles en medio del rezo de la persona, hay autoridades halajicas que quisieron decir que en cualquier caso que se trate de una mitzvah, no se debe temer a lo que se llama miut harachok, una minoría lejana de peligro, se refieren ellos. Y por ende, esto bien explica que la Mishnah que dice que la persona no debe interrumpir su rezo, incluso en el caso en el cual hay una serpiente enrollada en su talón, está hablando incluso en el caso de una serpiente venenosa. Solo que por el hecho de que es muy poco probable que la serpiente muerda a una persona que no se mueve, y además la persona se encuentra haciendo una mitzvah que de seguro le brinda protección, es que le decimos a la persona que no interrumpa su rezo y continúe rezando, dado que hay un mínimo peligro. Asimismo, respecto al caso de una sirena de misiles, según esta opinión, por el hecho de que cada vez que suena la sirena de misiles, el riesgo de que el misil caiga justo sobre aquella persona es solamente un riesgo relativamente lejano, y además la persona se encuentra rezando, que eso mismo lo protege, resulta que no debiera interrumpir su rezo y continuar rezando según esta opinión. Sin embargo, por el hecho de que hay autoridades halajicas que no opinan así, y que opinan de forma más severa y traen que incluso en el caso de una mitzvah, si es que existe un poco de peligro de vida para la persona, por muy pequeño que sea ese peligro, debe interrumpir su rezo, explicando que la Mishnah que habló de la serpiente enrollada en el talón de la persona se refiere a una serpiente que no es venenosa y no significa ningún peligro para la persona. Resulta que debemos todos inclinarnos hacia esta opinión y ser severos frente a un caso de una sirena de misiles, de tal forma que al escucharla debemos interrumpir el rezo y dirigirnos a un lugar seguro. Esa es la halajá práctica, que si una persona le toca la sirena de misiles en medio de su rezo de la Amidá, debe inmediatamente interrumpir su rezo y dirigirse a un lugar protegido, dado que no cumplir las instrucciones del Frente de Comando Interno, conocido como Pikud HaOref en Israel, es ingresar de forma proactiva a un peligro. Y por ende, quien cuida su alma tiene que prestar atención a esas instrucciones. Y esto no solamente significa interrumpir el rezo y permanecer en silencio, sino que incluso si es que la persona tiene que interrumpir su rezo y hablar con otra persona para salvarse o para salvar a la otra persona, como por ejemplo que tiene que despertar a su familia, también tiene que hacerlo a pesar de que se encontraba en medio del rezo. Ahora, respecto al tiempo que puede interrumpir el rezo a la persona y desde dónde se debe volver a rezar
en caso de que se haya interrumpido en medio del rezo. Magan en Siman Kuf Dalet, Seif Dalet, y el Ramá en Siman Samhei, ambos trajeron que si es que una persona tuvo que interrumpir su rezo por un motivo como esto, entonces, para no tener que volver a rezar desde el comienzo del rezo, debe preocuparse que la interrupción no haya sido igual al tiempo que le toma rezar completamente el rezo de la mitad desde un comienzo hasta el final. Ya que si es que la interrupción fue la misma cantidad de tiempo que le hubiera tomado terminar todo el rezo, como por ejemplo, si es que se trata de una persona que se demora 7 minutos en rezar la mitad y la interrupción fue de 8 minutos, en ese caso debe volver al comienzo del rezo y comenzar de nuevo la mitad, como si no hubiera rezado en lo absoluto. Es por esto que en el caso de una sirena de misiles, la persona debe preocuparse de no interrumpir de forma demasiado prolongada su rezo, sino que el tiempo justo necesario como para poder organizarse y continuar su rezo en un lugar protegido. De todas formas, cuando la interrupción fue menor al tiempo que nos toma terminar el rezo, significando que debemos seguir rezando desde el lugar donde interrumpimos y no desde el comienzo del rezo, el lugar donde debamos continuar el rezo va a depender de dónde interrumpimos el rezo al momento de la sirena. Dado que las primeras 3 bendiciones de la Amidá se consideran una sola bendición, al igual que las últimas 3 bendiciones de la Amidá. Queriendo decir que si es que la interrupción se generó en las primeras 3 bendiciones, que son Magen Avraham, Ata Gibor y Ata Kadosh, deberá volver al comienzo del rezo. Y si es que la interrupción fue en las últimas 3 bendiciones, que son Retzeh, Modim y Sim Shalom, entonces debe volver a la bendición de Retzeh. Y solamente si es que la interrupción fue en unas 13 bendiciones que se encuentran en el medio de la Amidá, ahí deberá volver a aquella bendición y continuar desde ahí. Por ende, en resumen y como alajá práctica, una persona que escuchó la sirena de misiles mientras se encontraba en medio del rezo de la Amidá está obligado a interrumpir su rezo e ingresar a un lugar protegido. Al interrumpir el rezo, es preferible que lo haga sin hablar. Pero si es que requiere hablar para salvarse o salvar a otro de un peligro, tiene permitido hablar. Luego, cuando vuelva al rezo, debe prestar atención a cuánto tiempo transcurrió desde que interrumpió su rezo hasta que va a volver. De tal forma que si es que transcurrió el tiempo que le toma a aquella persona realizar todo el rezo de la Amidá, desde un comienzo hasta el final, como por ejemplo 7 minutos, deberá comenzar el rezo de nuevo desde un comienzo. Pero si es que transcurrió menos de ese tiempo, entonces debe volver a rezar comenzando desde la bendición donde interrumpió su rezo producto de la sirena. Hasta aquí llegamos hoy. Que tengan todos un excelente día y besot tovot para todo Israel.